El Antiguo Testamento, como he dicho, vendría desde, o comenzaría desde Éxodo 24. Entonces, a eso me refiero, esta distinción es entre esas dos distinciones, esta distinción que consiste en distinguir la profecía de esto que he tratado de explicar como yo lo he entendido, y como yo no soy el único que lo ha entendido así, que es lo que llamamos el misterio, y que realmente yo lo veo en las escrituras que he visto, y por eso me movió a hacer estos videos, aunque yo no tengo mucha experiencia en internet. Pero de todas maneras, esta iluminación que he tenido, cuando uno tiene esta iluminación de una verdad que está en la Biblia, y que muchas otras personas también se han iluminado, no digamos que se trate de una revelación adicional a lo que está en la Biblia, sino que es una distinción que uno encuentra cuando comienza ese camino de ese acercamiento dispensacional de las escrituras. Entonces, ya cuando uno se adentra en esa distinción importante que es distinguir la profecía, cuando uno descubre eso, que como ya me he referido, está en lo que se llama epístolas de la prisión. Acá las tengo, acá están, que llamamos, vamos acá, así lo voy a poner, que llamamos misterio, o que la Biblia llama misterio, que ya no es un misterio cuando uno, no es un misterio en el momento que Dios se lo reveló al apóstol Pablo, no es un misterio para nosotros cuando lo entendemos y comprendemos lo sencillo que es aceptar lo que dice la palabra de Dios, comprender entre la diferencia entre dos términos que es antes y después. Cuando se menciona que algo está oculto en Dios, como en el caso de Efesios y Colosenses, que ya he mencionado, sería más concretamente Efesios 3:9 y Colosenses 1, 25 y 26, si no me equivoco, que hace días no había vuelto a hacer estos videos. Creo que son esos dos versículos donde se habla de una revelación que recibe el apóstol Pablo, que estuvo oculta en Dios, y oculta de generaciones y de edades, y más concretamente, por ejemplo, en Efesios 3:9, que estuvo oculta en Dios. Hay algo que puede causar confusiones cuando se habla de la revelación que Dios da, porque Dios da revelaciones de secretos a lo largo de las escrituras. Por ejemplo, hay misterios de los que habla la escritura en el profeta Daniel, pero no se refieren a misterios ocultos desde antes de la creación del mundo. También se habla de secretos, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de los misterios del reino, que Él los decía en parábola para que quienes eran incrédulos no comprendieran, pero no estos misterios o estos secretos del reino, que son misterios o secretos porque para los que no creen o no creían en ese momento en el Evangelio, se referían a revelaciones que estaban en el Antiguo Testamento, porque tenían que ver con el reino, que sabemos que el reino estuvo o está prometido en toda la profecía. Está prometido, por ejemplo, en Daniel capítulo 2 verso 44, está prometido en Isaías, el famoso versículo de Isaías 9, 6, etcétera. Entonces, estos misterios del reino tienen relación con algo que ya estaba mencionado desde la fundación, como por ejemplo lo fue el reino prometido en Samuel a David,
el reino al rey David, que un descendiente de él iba a sentarse en el trono de Israel para siempre, que es nuestro Señor Jesucristo. La promesa que Dios da a Abraham de que una semilla de él, todas las naciones van a ser bendecidas, que sabemos que es Cristo. Ya hemos distinguido, por lo que hemos visto en los videos anteriores, cómo este secreto, había un secreto que estaba oculto en Dios y que se refiere a la dispensación de la gracia de Dios y a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y esto no está ni anunciado ni en la profecía, o sea, en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que venía yo diciendo es que esta primera distinción, más que entre Antiguo y Nuevo Testamento, tenemos que hacerla entre profecía y misterio, como acabo de anotar. O también, como iba a decir, que distinguir entre antes de la fundación del mundo y desde, aunque una de acá como punto de referencia, desde la fundación del mundo. Entonces, estas divisiones son muy importantes y no es que estén presentes en las escrituras enunciadas, sino que uno las va descubriendo y le va a permitir mayor entendimiento a medida que vaya profundizando en el estudio de las escrituras. La otra distinción que yo comencé haciendo desde los videos iniciales es la distinción entre antiguo y nuevo, que como aquí ya puse, este sería el antiguo, ¿cierto? El Antiguo Testamento, este que está acá, y el nuevo, que sabemos que fue prometido en Jeremías, que se habla del nuevo pacto, y no solo en Jeremías está prometido, sino que, por digamos más concretamente en Jeremías, más específicamente, está prometido. Debería poner más bien como así, porque no ha empezado, ¿cierto? Prometido en Jeremías, y que a partir de los evangelios comienza a ofrecerse. Esto ya lo he repetido mucho, pero es que es muy interesante, muy importante. Aquí comienza a ofrecerse, acá se vuelve a ofrecer en el libro de los Hechos, segunda oferta, y ya al final de los Hechos, ya entonces cae esa ceguera total hacia la nación. Dios es divorciada, el templo destruido, etcétera, y entonces queda aplazada este programa, no sé si alcanza a ver, hasta que termine la presente dispensación. Entonces, esto ya lo he repetido mucho, pero quería volverlo a recalcar. Después de leer este verso que estaba acá yo en Hechos 9:14, me pareció muy importante como interrumpir la lectura del capítulo, porque encontré algo que le permite a uno verificar si esta distinción que, por ejemplo, estoy presentando entre testamentos, profecía y misterio, realmente es cierta. Y aquí hay un verso que yo mencioné, que es el de 9:14, Hechos 9:14, que quisiera volver a mencionar. Dice así el verso 9:14. Que le estaba diciendo Ananías a nuestro Señor Jesucristo, y aquí él tiene autoridad de los jefes sacerdotes para apresar a quienes llaman en tu nombre, o sea, los que han creído, como yo he mencionado en el Evangelio del Reino, que acá se ofrece, aquí se vuelve a ofrecer. Y entonces, como hemos visto que el libro de Romanos, yo he dicho, porque he encontrado, contiene múltiples alusiones a la profecía, que es lo que se revela desde el principio. Ve uno como en el capítulo 10 hay un texto que es tomado, como he dicho, el libro de Romanos creo que tiene más de 90 citas del Antiguo Testamento, lo cual en este esquema nos permite entonces comprender que en el libro de Romanos no hay nada que estuviera oculto en Dios hasta ser revelado. Y entonces en el capítulo 10, que me acabo de acordar leyendo este texto de Lucas, de Hechos, está esa cita
de, esto está en el verso, veamos, está en el verso 11, que dice así: como dice la escritura. Al decir esto es que es una referencia a algo revelado en el Antiguo Testamento. Como la escritura dice, estoy leyendo acá en la Nueva Versión Internacional: todo el que confía en él nunca será avergonzado. Esta no es exactamente la cita. Después dice que incluso esta es una cita tomada, dice acá, de Isaías 28. O sea que es como que se está dando un cumplimiento en Romanos de estos anuncios o promesas que se habían hecho, en este caso en Isaías 28:16. Y continúa. Después de esta cita o esta referencia a Isaías, continúa: porque no hay diferencia entre judío y gentil. El mismo Señor es Señor de todos y ricamente los bendice. Bendice a todos los que llaman en su nombre, porque todos quienes llaman en el nombre del Señor serán salvados. Esta es una cita de Joel. Aparentemente esta cita contradeciría todo lo que he tratado de explicar hasta ahora, porque podría uno concluir, se ve en Romanos como los mismos gentiles, no solo los judíos, sino también los gentiles, podían invocar en el Señor Jesucristo y ser salvos. Entonces, ¿cuál es el misterio que yo quiero separar de la profecía que habla de esa dispensación de la gracia para los gentiles, es decir, para las naciones? Entonces ahí donde muchos sienten que de pronto esta separación, como la estoy presentando acá, es incorrecta. Pero si examinamos cuidadosamente, podemos en primer lugar tomar en cuenta de que si el misterio que está en Efesios pertenece a algo que estuvo oculto en Dios hasta ser revelado al apóstol Pablo, y que nunca se reveló en generaciones y edades anteriores, entonces ¿de qué misterio se está hablando la epístola a los romanos cuando habla de que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, y que podrían ser judíos y gentiles? Entonces es donde uno tiene que analizar, y yo personalmente comprendo, he entendido esa diferencia, porque